uno de los expertos en política penal, y además muchas veces señalado también como garantista, ¿no? Sí. Entonces, por eso le pedí a la producción, traenos el juez garantista de Mendoza para poder hablar de esto desprejuiciadamente. ¿Qué tal, juez? Buen día. Ricardo Montaguto y Rosana Villegas de este Hola, lado. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Buen día, Rosana. ¿Cómo Buen están? día, ¿cómo va? ¿Está dando clases justo ahora? Estoy tomando examen para un concurso de profesores en la UBA que se está tomando ahora y me pidieron, y bueno, sería un ratito, pero no puedo conversar mucho porque justamente Pregunta de examen. Lo aprovechamos. Pregunta de examen, doctor. ¿A qué tiene derecho una persona que está dentro de su casa y le roban? ¿Tengo derecho a dispararle a un delincuente? el derecho a la legítima defensa es la mayor injerencia, la mayor violencia que le permite la ley a una persona particular en una situación en la que ha sido agredida responsablemente. Por lo tanto, lo primero que tiene que haber para que haya legítima defensa es un agresor que es enteramente responsable de lo que ha pasado, ¿no? del conflicto. El ataque tiene enteramente responsable. Sí. Si tenemos eso primero, lo primero que tiene que hacer el juez, bueno, ¿tiene responsabilidad el agresor? Sí, la tiene, porque agredió, entró a la casa de noche, no conozco el caso con el que están hablando y de un caso particular está no bien, puedo hablar. estamos hablando de un caso claro. hipotético, sí. Primero, responsabilidad del agresor. Ujú. Eso se tiene que determinar, lo primero que tiene que determinar el juez para que ver si el agredido tiene derecho o no a la legítima defensa. Después, teniendo un agresor responsable, vamos al segundo paso. Bueno, ¿qué podía hacer el agredido? ¿Qué necesitaba hacer el agredido para que esa agresión no prosperara? Esa necesidad se determina no no después de lo que pasó, sino hay que ponerse en el lugar de la persona que es agredida, en el momento en que se agredida y con los medios defensivos que tiene a disposición, porque bueno, a lo mejor ¿a qué tiene derecho el agresor? A que el agredido utilice entre los medios que tiene para defenderse el menos lesivo. Eso dice ese mínimo de solidaridad que tiene derecho el agresor. El agredido tiene que usar entre los medios que tiene disponible el menos lesivo. ¿Cuál es el medio? ¿Cómo se determina esa necesidad del medio menos lesivo? Subjetivamente, lo que el agredido podía entender en ese momento que podía usar. Por lo tanto, si el agredido consideraba en ese momento que tenía un arma en lugar de un palo y hay un agresor muy responsable del hecho, podría llegar a ser un caso de legítima defensa. Cuando el agredido se equivoca, puede ser un caso de error sobre la legítima defensa, que en lugar de ser es exculpado o absuelto por una justificación, es absuelto por un error. Eso más o menos, no sé si se logra entenderlo. Intento explicar de la manera más didáctica para que la gente lo entienda. No quiero aburrir a la gente, ni ustedes tampoco. No, está claro. Ahora, doctor, pensaba en eso. Para poner un ejemplo cercano, este caso, la víctima tenía a mano una escopeta, dispara con esa escopeta, y uno de los ladrones que estaba dentro de su casa y que en principio lo habría agredido lanzándole algo, presumiblemente una estufa, la víctima dispara con esa escopeta y minutos más tarde le provoca la muerte a uno de esos ladrones. ¿Cuándo entonces hay un exceso de legítima defensa? ¿Cuándo esa persona que es víctima se puede terminar acusado de exceso de legítima defensa? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las posibilidades de un agredido en la situación en la que se encuentra una persona que está en su casa y que ingresan a las 5 de la mañana a su casa? Sí. ¿Cuál es la situación posible? Puede ser un caso de legítima defensa real, o sea, real quiere decir que objetiva y subjetivamente un caso de legítima defensa, se eligió bien el medio para defenderse y mató y entonces tenía derecho a esa legítima defensa. Puede ser que las condiciones del ataque justificaran un medio menos lesivo y entonces el agredido se equivoca, es un error, la cuestión no se resuelve en el ámbito de la legítima defensa, sino el error sobre la legítima defensa. O puede ser que sea una legítima defensa excedida, que excedía en cuanto usó más de lo que hacía falta. Entonces puede haber una absolución por legítima defensa, puede haber una absolución por un error, o puede haber una condena por el delito imprudente, que es la pena que establece la ley para los casos de exceso, cuando el agredido usa más de lo que pedido. Normalmente el exceso es un exceso en cuanto a la intensidad de la defensa. Pero eso no es 8, pero en el caso de muerte no es 8 a 25 años eso, no es homicidio simple, ¿o sí?
del exceso. En el exceso no, pero puede ser que no se den las condiciones de la legítima defensa de ninguna manera, entonces en esos casos Ahora, ¿y qué diferencia hace el hecho, porque en la vida real lo que pasa con estas cosas, en general está oscuro, ¿no? Hay alguien adentro de la casa de otra persona que está robando. ¿Qué diferencia hay si el ladrón, por ejemplo, no tiene un arma y simplemente está desenchufando el televisor o el equipo de música o la Play para llevársela? Y la persona que está defendiéndose sí tiene un arma, la que sea, arma blanca, arma de fuego, y lo mata. ¿Hay diferencia si el delincuente está o no está armado? La ley tiene un agregado que es cuando pasa esto en un domicilio privado a la noche, cuando la persona está durmiendo, le dice, bueno, cualquiera sea el daño que el agredido le haga al agresor, está justificado en legítima defensa, dice la ley. Eso en general puede ser así. Lo que está diciendo la ley, mire, ese error en el que está incurso el agredido es culpa del agresor, y entonces el agredido podría defenderse como quiera, como pueda, con el arma. Bien, lo último... Esa presunción puede el caso concreto destruirla, pero si lo que es una presunción de la ley, pero cuando se sale de esa presunción, si en el caso donde se demostrara que el agredido puede defenderse de otra manera y a pesar de eso decide matar, porque por ejemplo es un chico que ha entrado a un vecino y lo vio y está robando y se da cuenta que no tiene armas, y eso sería un caso en el que no habría ni siquiera excesos, en el que habría un homicidio. O por ejemplo, si le disparara estando la persona de espaldas, ¿sería un ejemplo de legítima defensa, de exceso, digo? Es difícil de espalda cuando la agresión tiene que ser actual, o sea, que si ya está cesado la agresión ya no puede haber legítima defensa. Lo importante es que si el agresor es responsable, muchas veces va a ser responsable también del error del agredido, entonces en algunos casos puede haber... Hay muchos lugares comunes alrededor de esto, doctor, y ya lo soltamos que está ocupado, ¿no? Pero cosas que se suelen decir. Hoy nos ha escrito muchísima gente, por ejemplo, diciendo cosas que usted habrá escuchado. Lo tenés que dejar entrar a tu casa para después tirarle, ¿no? Si está con la mitad del cuerpo afuera no le podés tirar. U otros que te dicen, tenés que hacer 2 tiros, uno de advertencia y otro al delincuente. Sí, bueno, eso cuando podés pensar, ¿no? Todo eso, ¿tiene algún tipo de asidero legal o no? La necesidad de defenderse se determina sobre la base de lo que piensa el agredido una vez que tenemos comprobado el ataque. Por lo tanto, si el agredido se da cuenta que no hace falta ese disparo, es muy difícil que ese disparo sea legítimo. Si el agredido está en error, ese error es perdonable, excusable, y si el agredido actúa en los límites de la necesidad, es totalmente justificable. Esa sería la respuesta, las opciones de respuesta al caso, ¿no? Eso es lo que te puedo... Bien. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por No sé si les ha servido. Pero sí, claro, siempre. Tenemos siempre